Llegué a preparar esta presentación con la idea de visualizar cuál es la perspectiva a la cual aspira justamente la reunión ya cercana en la Ciudad del Vaticano del Santo Padre con los presidentes de las conferencias episcopales. ¿A qué nivel estamos y cómo nos encontramos? Al día de hoy no pudiéramos generar una continua negación de que los abusos sexuales en la Iglesia existen, lamentablemente, y que han ocurrido y lastimado estas realidades que han ido palpando día a día en nuestras realidades eclesiales. Con el paso del tiempo hemos visto diferentes situaciones de respuesta que la Iglesia ha dado a lo largo de estas décadas en las cuales ha tenido que enfrentar el problema. Mediáticamente nos hemos encontrado con una situación conflictiva porque nos hemos ubicado que los medios nos han invitado, exhortado o provocado para abrirnos a la catolicidad de la información. Y es ahí como han comenzado las realidades de información a tocarnos día a día. Hoy entonces no podemos negar que el abuso sexual en la Iglesia Católica existe, es una realidad que nos lastima y es una realidad en la cual necesitamos implementar un sistema de prevención, ya no solo de intervención. Como ustedes saben, los medios de comunicación generaron un estudio particularmente a partir del 6 de enero del año 2002, cuando el estudio especializado de Spotlight en el periódico The Boston Globe realizó un estudio sobre los casos de la Arquidiócesis de Boston. Posteriormente, eso generó una situación en cierta manera conflictiva porque no nos percatábamos a qué nivel podíamos estar vislumbrando esta misma situación en las diferentes realidades concretas del mundo. El problema del abuso sexual comienza como una realidad que se ve o que se percibe como exclusivamente americana, así comienza. Posteriormente comienzan otras realidades como Irlanda, Australia, Alemania, hasta que un metaanálisis permite generar que esta situación ha golpeado la realidad entera, la realidad del mundo entero. Es así entonces como podemos darnos cuenta que el día de hoy generar un estudio especializado en México nos permite darnos cuenta a qué niveles de nuestro porcentaje global nos encontramos al día de hoy. En octubre del año 2017, en el encuentro con el Santo Padre, con la comunidad científica que está realizando sus estudios a favor de la prevención del abuso, se realizó un encuentro sobre la dignidad del menor. Se nos actualizaban estadísticas donde señalaban que el abuso sexual de menores en la Iglesia Católica oscilaba del 3 al 5%, realidad que nos ponía a la par con los judíos y con los musulmanes y nos ponía por debajo de las sectas pentecostales. Esto vale la pena señalarlo también porque pareciera que la realidad de la pedofilia hoy se percibe como exclusiva del sector católico. Lamentablemente, el porcentaje más alto del abuso sexual se lleva a cabo en el ambiente familiar. Del 65 al 75% se vive el abuso sexual en el ambiente incestuoso. Es el incesto, justamente este tipo de realidades, las que han golpeado la realidad familiar y las que ha puesto de frente a nosotros una realidad en ocasiones insuperable. Hoy palpamos, México concretamente padece el primer lugar a nivel mundial de abuso sexual de menores. Señalo este porcentaje a nivel social, lo que no significa a nivel eclesial. Esto ubicaría justamente que llegamos a tener desde el año 2016 hasta hoy porcentajes donde continuamente han ido golpeando las estadísticas tan altas, donde esta realidad del abuso sexual en el ambiente familiar es ya una situación conflictiva. Realizar con ustedes este estudio tiene como finalidad saber
qué es lo que hemos pasado al menos en este 2018 para preguntarnos qué podemos esperar como iglesia en la cumbre internacional por celebrarse la siguiente semana. Al menos en este 2018 vimos la nutrida noticia, la constante noticia en encabezados, en medios periodísticos y digitales sobre el abuso sexual de menores perpetrado por sacerdotes católicos. De manera que la presente exposición pretende entonces justificar lo que solo en este año 2018 hemos tenido que padecer. Sí. Muy bien. El primer punto es invitarles a que hagamos un ejercicio de hemeroteca juntos, el cual llega a tener la finalidad de… Ahí está listo. De analizar los escándalos mediáticos que se dieron durante este año 2018. Asimismo, hemos señalado que actualmente se han podido enfocar el problema de los abusos sexuales no como un acto puramente sexual, sino como un elemento de una falla estructural. Eclesialmente estamos comenzando a dar el paso donde nos damos cuenta que si quisiéramos como iglesia analizar seriamente el tema de los abusos sexuales de menores, tenemos que darnos cuenta que no solamente es un acto sexual realizado hacia una persona, sino que este acto sexual nos permite realizar un análisis que es el metaanálisis estructural, donde podemos darnos cuenta de la falla estructural que se realizó a partir de una situación como esta. De manera que esto nos permite analizar el sistema para darnos cuenta qué es lo que alrededor del acto sexual llegó a permitir un fallo, qué es lo que actualmente a nivel eclesial ha permitido que situaciones como estas se encuentren golpeando desde distintas realidades. Sugiero que hay 4 elementos que evidencian este fallo estructural. Algunos han sido mencionados por el Papa Francisco, otros por otros autores, otros los incluimos aquí por parte de nosotros. Ubicamos el elemento de la corrupción. Si queremos hacer un análisis de la falla estructural, tenemos que darnos cuenta que para que estos elementos perversos, estos actos sexuales particulares se hayan cometido en la iglesia, tendríamos que hacer el análisis también del índice de corrupción que podemos estar viviendo en la institución. Asimismo, analizar la inconsistencia ética en su liderazgo. Particularmente vemos a la Iglesia de Chile que pudiéramos hacer un análisis concreto sobre esto para señalar cómo una realidad en el episcopado chileno ha puesto vulnerable la credibilidad de los jerarcas y justamente por la inconsistencia del liderazgo ético. El liderazgo ético consiste en que hay una congruencia de las autoridades en la palabra y en la acción. Entonces, cuando hay una incongruencia en la cual podamos expresar o manifestar que estamos haciendo algo que en la realidad no se hace, entonces lo que señala es una inconsistencia ética, porque se dice hacer algo que en realidad no se está haciendo. Asimismo, se hablan de las llamadas colusiones perversas. Colusiones perversas significa que hay realidades de relación que tiene una finalidad francamente perversa. Casos, por ejemplo, puede ser el de Fernando Caradima y el de Marcial Maciel, que generan relaciones con personas particulares aliadas al poder con la finalidad de obtener una finalidad que les ayude a escalar o a generar una contención perversa donde cualquier persona con una situación de sociopatía, por ejemplo, o de perversión pueda construir un lamentable imperio del cual ya lamentablemente ya nos hemos ido dando cuenta de estas situaciones. La cuarta, analizamos un cierto proselitismo ideológico. ¿Qué significa esto? Que si analizamos las cartas del exnuncio Carlo María Viganò, nos damos cuenta que el tema de los abusos sexuales ha dejado de ser un tema
de expectativa de prevención de los menores y se ha convertido hoy en una situación que fragmenta, polariza, escinde una ideología, de manera que entre más polarizada se encuentre la ideología, pone justamente en medio la agresión de una para con la otra. Recordarán que en la primera carta del exnuncio al Papa Francisco le exhortaba a que justamente él dimitiera ante esta situación, y justamente era por reclamarle que no había hecho las cosas que como pontífice debía haber hecho por la Iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el paso de las cartas hemos estado viendo la insistente polarización de la ideología que el exnuncio ha puesto, de manera que si nos preguntamos delante de las cartas dónde se encuentran las víctimas o qué finalidad tiene para protegerlas, vemos un ausentismo muy claro, de manera que, dicho de otro modo, no hay en concreto una atención concreta hacia las víctimas de parte del exnuncio hacia las víctimas. Quisiera señalar algunos casos del panorama mundial del año 2018. Cuando señalaba al principio la intención de hacer con ustedes una síntesis de hemeroteca, era una síntesis de acontecimientos sobresalientes de este año 2018 para ubicar qué situaciones pueden estar golpeando a nuestra Iglesia y que ponen de frente el panorama que está sucediendo. El primero es ubicar la visita que realizó el Santo Padre al país de Chile, enero del año 2018. Así comenzó el año justamente. Ustedes saben que finalizando esta visita pastoral, el Santo Padre solicitó que detuvieran el coche para agradecer a los medios de comunicación por la cobertura. Cuando se desplaza con ellos, los medios de comunicación le vuelven a reiterar: Santo Padre, la comunidad de Osorno está muy lastimada porque no ha dado usted ninguna declaración al respecto. Y la poco atinada respuesta del Santo Padre en ese momento fue: yo no tengo ninguna prueba que hacer. El día de mañana que tenga alguna prueba, podría yo realizar algo hacia ello. Fue tan poco acertada su expresión que el cardenal Sean O'Malley, el cardenal de Boston y el prefecto para la Comisión de la Protección de Menores, señaló que es muy lamentable haber escuchado esa respuesta del Santo Padre, sobre todo porque para una víctima no hay mayor prueba que su propio cuerpo. Y dos, sí se contaba con las suficientes evidencias para poder generar un juicio al respecto. Esto vino a poner, si había un dique que sostenía a la jerarquía de Chile y a la comunidad chilena, esto fue algo que rompió el dique y que con ello se generaron situaciones muy concretas que tienen que ver, por ejemplo, con el envío de los dos comisarios, Monseñor Chicluna, Jordi Bertameu, a Chile para atender a las víctimas, de las cuales generaron un estudio de más de 2.400 hojas, folios, en los cuales ellos en el estudio y en el conocimiento de las víctimas iban captando los testimonios, y a partir de ellos se generó el estudio entregado al Santo Padre, y por lo tanto la petición del Santo Padre que la comunidad, que la Conferencia Episcopal Chilena fuera a Roma para comenzar a hablar sobre esto. Finalizada la reunión, como ustedes saben, la Conferencia Episcopal puso sus cargos pastorales al servicio del Santo Padre para que dispusiera él de aquello que pudiera ser de mejor manera. Es así como a partir de esto hemos visto esta desorganización progresiva de la Iglesia chilena a nivel jerárquico, porque si lo vemos a nivel laical, vemos que se ha generado el primer sínodo laical en la historia, que lo hizo justamente la Iglesia de Chile recientemente. Viene el segundo caso, que es el del excardenal McCarrick, el excardenal americano, que justo hoy amanecimos con la noticia que al parecer un medio de comunicación señala que
que parece que el día de mañana se va a dar la dimisión del Estado clerical. Entonces, esto para señalar que el caso McCarrick ubica al primer cardenal expulsado del colegio cardenalicio por un aspecto de índole sexual, porque es el segundo, mientras que el primero fue por un aspecto político, este corresponde al aspecto sexual. Es así como vemos que el ex cardenal es expulsado del colegio cardenalicio y todavía hoy estaremos a la expectativa de la noticia si esto ocurre o no ocurre, el día de mañana la dimisión del Estado clerical. Vemos las ya mencionadas cartas del ex-nuncio Carlo María Viganò, al día de hoy son 4, que han evidenciado las cuestiones vulnerables que se encuentran dentro de la Iglesia. En concreto, el tema de la homosexualidad que ha marcado mucho con las cartas referidas al Santo Padre, evidenciando, por ejemplo, en concreto las colusiones que se generan dentro de la Congregación de los Obispos, evidenciando al cardenal Mark Ouellet. Apareció el informe de la Fiscalía en Pensilvania. Es el primer informe de la Fiscalía de Estados Unidos, apareció en el año 2018. Actualmente estamos esperando el informe de la Fiscalía de Nueva York. Esto, como nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta, actualmente están a la expectativa de que el informe de la Fiscalía de Nueva York, aprobando una nueva ley sobre la infancia, generaría lo que el mismo cardenal Dolan ha aceptado como la catacumbe en la Iglesia de Nueva York. Incluso en otro reportaje habló de la catástrofe que pudiera ocurrir en la Iglesia de Nueva York, sobre todo si aprobada esta ley, se amplía la prescripción de la misma. Viene la renuncia del arzobispo Philip de aquella diócesis de Adelaida. Posteriormente viene el informe elaborado por la Conferencia Episcopal Alemana, que sale a la luz una vez que es plagiado, y luego son 2 medios periodísticos europeos quienes dan su publicación sin antes haber generado una seria reflexión la conferencia alemana al respecto, ni haber sido entregado el informe a las víctimas, como se había dicho. Sin embargo, estos 2 medios llegaron a hurtar el informe y lo publicaron. Hemos visto la dimisión de algunos obispos chilenos y de Fernando Karadima también. Fernando Karadima, el representante de los actos perversos contra menores de la Iglesia chilena más fuertes. Esto ubicaría también que la situación de la credibilidad en la Iglesia chilena también ha puesto en crisis a la comunidad laical. Por poner un ejemplo, en la diócesis de Rancagua, una diócesis con más de 30 sacerdotes, fue localizado un grupo de colusión perversa o lobby, llamaríamos así también, donde había participación de sacerdotes que generaban abusos y algunos abusos sexuales contra menores, inconductas sexuales, etcétera. De manera que en Rancagua fueron expulsados 14 sacerdotes, denominado este lobby como la familia. Estamos hablando casi el 50% de la diócesis de Rancagua que se quedó sin sacerdotes. Vemos por último, en caso concreto aquí en México, el caso del padre Meño en la ubicación de Coahuila, como aquella situación de un rector de seminario que abusaba sexualmente de seminaristas menores. Esto para ubicarnos que fue un ejercicio que en México estuvimos recibiendo noticias sintéticas de lo que en este año sucedió y que nos hace preguntarnos a qué nivel estamos y hacia dónde queremos ir, hacia dónde aspiramos y qué es lo que más sigue después de esto. Como ustedes saben, actualmente queda pendiente la sentencia dirigida al cardenal George Pell,
que en caso de confirmarse sería hasta el día de hoy la persona de más alto liderazgo en nuestra Iglesia Católica en estar involucrada en un tema de abuso sexual de menores. Hemos visto que los casos que el mismo tema del abuso sexual de menores ha llevado como una lógica. Empezamos, llamémoslo coloquialmente o vulgarmente así, con una primera fase que es una situación de abuso sexual por parte de clérigos o del bajo clero, diríamos así. Posteriormente los escándalos ubicaron al alto clero, llamémosle obispos, nuncios, cardenales, personas que generaban una buena reacción y una buena participación en la Iglesia Católica. Y hoy estamos entrando a la tercera fase, que es el análisis del abuso sexual en la formación. El tema en concreto en México sobre el abuso sexual de menores en la formación es un tema en el que nos tenemos que empeñar con mucha delicadeza, porque es una situación que está pasando y que debemos ponerle mucha atención. Aquí mismo hemos visto la entrada de este nuevo estudio que se está haciendo sobre el análisis del abuso sexual, hacia las religiosas. Entonces, estamos en esta tercera fase, donde ahora llegamos a preguntarnos cuáles van a ser las perspectivas también de análisis, de discernimiento, en el cual en el tema de la formación sacerdotal y de la vida consagrada tenemos que apuntalar también por ahí. Con todo esto, a los primeros 15 minutos de la exposición pienso que es muy válido que se nos genere un síntoma. En clínica, especialmente en la psicología de la comunicación, hablamos de la infoxicación. La infoxicación significa ya párale, ya basta, fue demasiado para haber escuchado en los primeros 15 minutos de nuestro encuentro de 4 días. Una noticia, otra noticia, otra noticia. Quien pretenda seguir el ritmo del abuso sexual de menores en la Iglesia Católica, podemos darnos cuenta que las noticias que podemos recibir vía internet lo estamos recibiendo en cada momento. Genera este fenómeno de la infoxicación. ¿Qué cosa es? Perdón. ¿Nos podemos regresar una, por favor? ¿Qué cosa sería la infoxicación? Sin duda encontramos que la información sensibiliza. Paradójicamente, el estudio de Boston Globe se genera el 6 de enero del año 2002, el día de la manifestación del Señor. Y es justamente percatarnos que la información sensibiliza con la realidad, nos adentra a ella y por otro lado permite realizar un juicio concreto de la realidad y de los actos mismos. Incluso podemos percatarnos que la necesaria labor mediática nos abrió a la catolicidad de la situación de información, en donde vemos que la Iglesia ha sufrido una convulsión estructural. Esto, sobre todo, debido a los lamentables resultados que hemos sido testigos de ello. Es una hacia adelante, por favor. Otra más. Una más. Bien, entendemos infoxicación como una sobrecarga de información y por lo tanto es conocida también como infobesidad. Esta infobesidad o esta infoxicación consiste en el estado de poseer demasiada información sobre un determinado tema. Por eso, esta compleja saturación de nueva información muchas veces genera la incapacidad para procesar la información que tenemos de frente. Pienso que uno de los retos para la cumbre en días ya cercanos tendrá que ser
la sana digestión de la información que actualmente tienen las personas, me refiero a los presidentes de las conferencias episcopales, sobre este tema. Porque si quisiéramos hacer un desarrollo continuo sobre la carga de información que tenemos, pienso que no nos daría el ritmo para ir generando una sana digestión de lo mismo. Hablamos dentro de la infoxicación de una frustrada metástasis. Esta metástasis informativa significa que estamos centrándonos ya en el tema chileno y del tema chileno nos adentramos en el tema de la jerarquía y en este punto empieza a salir el tema de los maristas y empieza a salir el tema de otra diócesis y nos llega a trasladar con la situación de Sanqueta en Argentina. Entonces, si pretendemos pensar que hemos absorbido la información concreta de una realidad, vivimos la frustrada metástasis que cuando estamos atendiendo la digestión de una situación problemática, están ya otras alternativas alrededor de ello. Esto aparte evidencia el vertiginoso suceso de Internet que ha hecho del ámbito social voceros ambulantes. Si sucede un acto sexual en cualquier parte, si sucede un accidente en cualquier situación, cualquier persona con su teléfono se convierte justamente en un vocero ambulante. Quisiera que analizáramos 4 consecuencias que hemos tenido al día de hoy y 4 consecuencias con las cuales el Santo Padre se va a encontrar con los presidentes de las conferencias episcopales. He denominado catatónica, alexitímico, legalismo y coprofílico a estas 4 patologías de la información y analizaremos una quinta que tiene que ver con la patología de la voluntad. Quise analizar este punto junto con ustedes porque creo que en el ámbito en el que se desarrollan ustedes, en ocasiones puede ser una constante tentación estar siendo afectados por unas realidades como estas. Analicemos la catatonia en primer lugar. Vemos que el catatónico, para empezar, la catatonia es un síntoma de la psicosis, particularmente, en concreto le pertenece a la esquizofrenia. La esquizofrenia catatónica, que se experimenta en porcentajes muy bajos, pudiéramos expresarlo analógicamente como un apagón. Y la catatonia sería como este apagón neuronal, donde la persona se queda en una posición estática, sin una posibilidad de fluir, sin una posibilidad de funcionar. En la catatonia, dentro del ambiente de la iglesia, dentro de los tribunales, dentro de las situaciones donde podemos encontrar la reacción de algunos jerarcas de frente a esta situación, vemos a aquellos perplejos servidores eclesiales en quienes el escándalo sexual solo llegó a provocar el congelamiento de sus acciones. Es cuando una situación de escándalo de abuso sexual llega a oídos del obispo, llega a oídos de alguna persona con un liderazgo dentro de la congregación o dentro de la diócesis, y la persona genera un congelamiento de la acción. Por eso, el avasallamiento del miedo obstaculiza la acción. La persona es avasallada por el miedo, no puede reaccionar, pero sobre todo comienza a preguntarse qué puedo hacer para que esto no produzca escándalo. De manera que la víctima queda a un lado y empezamos a fijarnos, a centrarnos en el tema del escándalo. Si nosotros nos hacemos escandalocéntricos, nuestro servicio va a estar en función solamente de hacer un apagafuegos eclesial, estar tapando el escándalo. Benedicto XVI es el que nos liberó de esta angustia cuando nos dice: no le tengamos miedo a hablar del tema del abuso sexual como este eclipse de la evangelización, y que es un escándalo concreto que la Iglesia está viviendo hoy. Además, que es la segunda crisis histórica en la Iglesia después de la reforma de Lutero que estamos desarrollando al día de hoy. De manera que estamos delante de esta segunda crisis que implica de nosotros el conocimiento, porque es la misma falla estructural generada
en aquella situación de la reforma de Lutero es la misma falla estructural que estamos analizando hoy. Situaciones que tienen que ver con el clero, el encubrimiento, la situación que tiene que ver con los padecimientos que se estaban viviendo. Entonces, aquí vemos cómo se ha dado esta situación y esta realidad que nos ha avasallado. El miedo es la característica principal de todo servidor catatónico. El miedo es la principal característica de todo obispo con síntoma catatónico. Y es aquí cuando vemos que en algunas situaciones eclesiales hay obispos que prefieren congelarse por la acción o intentar apagar el escándalo a través del contacto con los medios sin que tenga una finalidad de acción hacia la víctima y hacia el victimario. Quisiera especificar desde este momento que es muy importante nunca deshumanizar al victimario. El victimario no deja de ser para nosotros una persona. Y así como la dignidad, el cuidado y la atención la merece la víctima, así también el victimario. El victimario no deja de ser una persona para nosotros. De manera que plantearnos la posibilidad de atender poniendo a la víctima en el centro, este es el principio de Benedicto XVI que se llega a proponer, la víctima en una atención integral. Analizamos el contexto pastoral que le llamamos covictimización, es decir, la familia, la parroquia, las personas que fueron afectadas debido a esta situación. Le damos una, por favor. Sería entonces una incapacidad estratégica de reacción y de prevención. El catatónico obviamente no prevé y menos reacciona. Hay tres protocolos que sugerimos en CEPROME continuamente que cada diócesis cuente o que cada congregación llegue a tener dentro de sus estatutos. El protocolo de prevención, que es el principal que tendríamos que manifestar, porque es el que manifiesta nuestra espiritualidad eclesial al respecto. Es el que habla que la prevención no es un código de conducta, sino es una manifestación de nuestra espiritualidad eclesial. El segundo, el protocolo de intervención, es decir, cuáles van a ser nuestros modos de ejecutar las situaciones que pusimos sobre nuestras realidades concretas y qué es lo que tenemos que hacer en función de esto, cuáles van a ser los pasos a seguir concretamente y que todo feligres de esta diócesis tendríamos que conocer. Y tercero, el protocolo de reinserción, porque si bien han sido pocas las falsas denuncias, pero hay. Y siempre es importante también que la diócesis sepa cómo va a generar la restauración de la buena fama de aquella persona que ha sido falsamente acusada. Entonces, en este sentido, el catatónico opta por no generar una sana reacción al respecto, pero tampoco una sana prevención de la misma situación. Genera un síntoma que es catatónico que se le llama la catalepsia. ¿Qué cosa sería la catalepsia? La pérdida voluntaria e involuntaria de la movilidad y de la sensibilidad del cuerpo. Esto lo vemos cuando tenemos a personas, sean los obispos, superiores o las personas responsables de recibir a las víctimas, con el más mínimo nivel de sensibilidad. Un caso concreto que suelo contar porque creo que enfoca mucho la catalepsia es de un obispo mexicano que recibe a una víctima y la víctima la recibe en el pasillo de la curia con la expresión, ¿qué quieres? Y le dice la víctima, monseñor, con mucha pena vengo a decirle que el sacerdote fulanito de tal abusó sexualmente de mí. El obispo la voltea a ver y le dice, ¿qué esperabas? Con lo bonito que estás, ¿qué esperabas? Entonces, esta es la catalepsia, es la insensibilidad que tenemos para atender este tipo de casos. Hemos insistido mucho y en el equipo nacional para la protección de menores se llegó a tocar ya este tema, que los obispos también estén capacitados para recibir a los menores y que los obispos también estén capacitados para recibir a las víctimas, porque la sanación comienza con la escucha, la sanación comienza con el encuentro, la sanación encuentra con
que para nosotros en verdad sea una prioridad, y es una prioridad integral, no es una prioridad de escándalo. Por lo tanto, si no hay sensibilidad, menos habrá movilidad, menos habrá respuestas a ejecutar en una situación como esta. Por eso quisiera enfatizar este punto: no solo es escándalo el abuso sexual, sino los mensajes que transmitimos con nuestras acciones o nuestras inacciones. Si nosotros dejamos de hacer algo que debimos de haber hecho, eso en concreto es un tema de escándalo, que justamente genera en nosotros una situación de catatonia. Un caso concreto en México, otro obispo que no quiere remover a un victimario que está en una casa de formación de menores bajo el presupuesto de que si lo mueve, esta persona va a huir del país. Entonces, significa que el seminario menor actualmente es la cárcel donde está el victimario y sigue estando en contacto con las víctimas. Entonces, llegamos a pensar hasta qué punto nosotros tenemos el presupuesto o pensar que necesitamos apostar por una situación integral en este sentido. Vemos la catatonia en los primeros casos ochenteros a nivel internacional que se generaron. En particular, vemos con la falla de liderazgo del cardenal Bernard Law, que justamente en la arquidiócesis de Boston permitió que hubiera sacerdotes y clérigos con situaciones particulares donde generaran estos escándalos o situaciones que se pudieran cada vez ampliar más y más. Entonces, veríamos aquí que el caso del cardenal Bernard Law es una evidencia también para nosotros de la catatonia que puede existir, sobre todo, por ejemplo, ubicando el caso del padre John Hogan, que es un caso muy particular de la arquidiócesis de Boston, donde fue capaz de abusar de más de 130 víctimas, lo que no significa más de 130 casos, sino más. Entonces, una situación como esta genera que haya una situación de más escándalo cada vez. La catatonia se nutre de la alucinación negativa. ¿Qué cosa podemos entender por alucinación negativa? En clínica, entendemos alucinación como una impresión añadida a la realidad. Vemos cosas, escuchamos cosas, sentimos cosas que no son reales. Aquello que tiene que ver con los sentidos. Entonces, una alucinación es algo que nosotros le añadimos a la realidad. Cuando decimos alucinación negativa, significa que algo evidente pretendemos ocultarlo. Es decir, algo que está sobre la realidad, nosotros queremos eliminarlo de la misma. Por eso la alucinación negativa fue la primera respuesta que dio la Iglesia al tema de los abusos sexuales de menores. Basta recordar algunas declaraciones que dieron, por ejemplo, el cardenal Maradiaga, cuando señalaba que el tema de los abusos sexuales de menores era una persecución de los medios de comunicación, quienes representaban al nuevo Nerón contra la Iglesia. Hoy, obviamente, ha resarcido aquella expresión, sobre todo cuando ya los casos llegaron a Tegucigalpa. Posteriormente viene otra expresión del entonces cardenal responsable del dicasterio para la Congregación del Clero, que señalaba que no existía el abuso sexual en la Iglesia Católica, que era solamente un tema de difamación. Y fue por esta participación de este cardenal colombiano que el entonces cardenal Ratzinger solicita que el tema del abuso sexual sea una situación que se lleva a la doctrina de la fe y ya no a la Congregación para el Clero. Esto pone en evidencia que la primera situación en nuestra iglesia, la primera reacción que tuvimos, que la pudo haber vivido cualquier persona de nuestra iglesia, hasta un papa, puede ser justamente una insistencia de alucinación negativa, es decir, de un constante intento por evitar que esto sea una realidad o de ocultar o de negar que esto exista. Nosotros vivimos en la alucinación negativa cuando nosotros pensamos que estas cosas no pasan en nuestra diócesis o cuando creemos que nunca van a pasar.
Y creo que no porque se dé a granel o no porque se den en grados muy abundantes, pero creo que hablaría mucho de la seriedad de nuestro trabajo, el que estemos listos para cuando este tipo de casos sucedan, o que estemos listos para generar una campaña de prevención para remediar que este tipo de casos nunca más vuelvan a suceder en nuestra iglesia. Con esto generamos entonces un análisis a partir de esta realidad de la alucinación negativa, donde decimos, nosotros podemos caer en varios riesgos de la alucinación negativa. Por ejemplo, en un obispo, cuando se conforma con el cambio del sacerdote, abusó sexualmente en un lado y el obispo la única reacción que tiene es cambiarlo de un lado al otro, pensando que harían del sacerdote piadoso, del sacerdote perverso, un asceta piadoso. Es decir, que en el hecho de desterrarlo a las parroquias castigo de cada diócesis, vulgarmente conocidas en ocasiones así, harían de este sacerdote la insistencia continua de trasladarlo para alejarlo, pensando que el retiro generaría como una reestructuración mental. Tendríamos que ser muy claros, el perverso entre más lejano está, más peligroso es. Entonces, entre nosotros generar este tipo de estrategias de cambios continuos, pues no son sino solamente una atención de lo que pudiéramos tener como riesgo. En el obispo también se da esta situación cuando se cambiaba, perdón, ahí está, cuando admiten a foráneos por el llamado favor episcopal. Es decir, cuando un sacerdote, cuando un obispo en situación de una crisis vocacional por ausencia de clero, se pone a admitir a sacerdotes venidos de cualquier congregación o venidos de cualquier diócesis sin previos informes. ¿Cuánto daño ha hecho a las diócesis los favores episcopales por aceptar a sacerdotes venidos con una agenda y una situación, una agenda de casos de abuso y una plataforma mental de situaciones de perversión tan concreto, y que vemos que por este favor episcopal el caso salta en otra diócesis y los lastimados son el presbiterio y los lastimados son el clero? En muchas diócesis de México, con una situación muy lamentable de números de presbíteros, la constante es que preferimos ser menos o ser pocos a que se admita a cualquier sacerdote. Obispos con esta situación que elevan el filtro de selección, hacen y ponen en riesgo a la diócesis continuamente con este tipo de admisiones. Asimismo es cuando un obispo ordena sujetos sin vocación, cuando en concreto están comentándole el equipo formador al obispo que no es prudente, que no conviene abusar, que no conviene ordenar de esta persona que ha abusado sexualmente de menores. Y el obispo, con un síntoma de autoritarismo, lo ordena. Esa es alucinación negativa. Particularmente en México también tenemos un caso donde el equipo formador había expulsado a un seminarista. Este seminarista, por llegar a practicar actos sexuales con menores en la zona rosa de aquella diócesis, donde él mismo llegaba a practicar y a prostituirse él mismo en la zona rosa, el equipo formador, con los papeles en mano, solicita la expulsión, lo expulsan, pero este candidato al sacerdocio era de las personas más allegadas a ese arzobispo, y entonces lo que hace es mandarlo a una institución para que finalice sus estudios teológicos. Posteriormente, al regresarlo a la diócesis, el presbiterio hace una carta por unanimidad donde está en contra de la posible ordenación de esta persona, y el obispo lo que hace es, en el diálogo con el otro, pedirle este favor episcopal de que esta persona se traslade a esa diócesis. En aquella diócesis llegó a tronar el escándalo, justamente cuando volvió a hacer una repetición como esta. Alucinación negativa se da también en el presbiterio, cuando la gente nos advierte que el sacerdote de al lado de la parroquia, el decano, lo que sea, está abusando sexualmente de un menor. En el presbiterio también
podemos ir pensando que la simetría es natural. No es natural la simetría. Y con esto quiero señalar que no es natural el hecho de señalar que un párroco se esté llevando continuamente a los monaguillos en su camioneta o que se lleve de vacaciones a menores. Otro caso, y voy a terminar con esto, otro caso en México es de un sacerdote al que le facilitaron un tiempo compartido en un hotel. Él se lleva a 2 personas, que es la mamá de la víctima y la víctima, poniendo a la mamá a hacer mientras la comida en el departamento de ese hotel de tiempo compartido, bajó con la niña a la alberca. Dentro de la alberca está cometiendo el abuso sexual, las cámaras detectan, hablan a la policía y se da la situación de escándalo dentro de la alberca sin saber que era sacerdote. Y aquí la frustración de la dueña, que le decía al padre: ¿cómo es posible que usted haya traicionado la confianza de pensar que esto estaba a disposición suya? Pero cuando me decía que venía con otros 2, yo pensé que con otros 2 sacerdotes. No es natural que un sacerdote salga exclusivamente en sus vacaciones con menores. Es más, no es natural que un sacerdote se lleve a peregrinación a unos menores. Entonces, en este sentido, tenemos que llegar a generar códigos de conducta entre nosotros donde sepamos qué es lo que debemos y qué no es lo que debemos de hacer. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias.